Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar nuestro recorrido. Un recorrido... Bueno, cuando el pastor nos ponía eso en los videos, creo que es un recorrido muy rico, pero demasiado breve. Él cuando lo ponía en los videos, lo ilustraba como una gran cuerda donde colocabas unas sábanas, pero dentro de las sábanas el espacio de la longitud de la sábana no ocupaba toda la cuerda, o sea que dejaba pequeñas rendijas. Bueno, aquí vamos a tener que volver a recorrer, y ojalá con mayor detalle, porque hay algunas rendijas que van a quedar sin cubrir. Pero vamos a tratar de abarcar lo máximo que podamos en el poco tiempo que tenemos. En este caso son 45 minutos. Yo le voy a invitar para comenzar a abrir sus Biblias en Deuteronomios, capítulo 4. En este caso vamos a hablar sobre la tierra prometida. Pero no vamos a hablar mucho de cómo llegó el pueblo, sino probablemente vamos a establecer una diferencia en quién no pudo llegar y quién sí pudo llegar. ¿Por qué algunos llegaron y por qué otros no llegaron? Tierra prometida está muy asociada con un sinónimo, se llama promesa. Y viene de un verbo, se llama el verbo prometer. Siempre que hablamos de promesas, lamentablemente nuestro pueblo sufre de promesas incumplidas. Siempre me recuerdo de Ciudad Bolívar cuando estudiaba, que había unos grandes letreros en las construcciones que estaban por hacer. Y en los grandes letreros decían lo que iban a construir y el presupuesto que iban a usar. Bueno, en aquella época por lo menos se decía, si una construcción era como 6 meses o un año, bueno, uno la veía construir por lo menos en 2 años, o en 3, al menos. Ahorita lamentablemente tuve los mismos letreros. Por ejemplo, tú ves los letreros del metro, ¿no? La línea que está por construir y la fecha en que está por construir. Tú ves que pasan los años y todavía esto no aparece, el disfrute de esa promesa. Y es porque nosotros como seres humanos como que estamos muy dados a hacer grandes promesas. Ustedes no han dicho, como el pueblo a veces dice, te lo prometo por mi madre o por Dios. Oye, cuando una persona me promete así, yo acostumbro a pensar de que como que hay mucha inseguridad en cumplir. Por eso el Señor era sabio, nos decía, sea tu hablar sí o sea tu hablar no. No estés jurando ni prometiendo. Si vas a cumplir, dice sí. Si vas a cumplir, y si no vas a cumplir, simplemente no me comprometo, sé decir no. Y eso es lo que es el Señor con nosotros. Él sí no es un Dios que no cumple, es un Dios que cumple. Por eso me gusta mucho lo que se canta, bueno, aquí creo que lo cantaron en el culto pasado, Dios de pacto. ¿Cómo dice? Dios de pacto, que cumple sus promesas y que guarda su palabra. Yo a veces desafío a la congregación y deberíamos cantarlo a veces en primera persona. Nosotros, siervos de pacto,
que cumple sus promesas y que guarda la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, y ese es nuestro Dios. Es un Dios de alianzas. Lo que estableció con el pueblo de Israel fue una alianza. Una alianza es nada más y nada menos que un acuerdo. Es como decía yo en la clase pasada, era el contrato social entre el pueblo de Israel y Dios, donde se establecen deberes para el pueblo de Israel, pero también deberes para Dios. Y donde se establece también derechos para el pueblo de Israel y toda su convivencia, pero también Dios reclama derechos sobre su pueblo. Y eso es lo que vamos hoy a recordar un poco. Me gusta mucho cómo lo recuerda Deuteronomios, capítulo 4. Pero antes de eso vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias nuevamente por tu palabra. Yo no me cansaré de darte gracias por el privilegio que tenemos hoy de poder leerla con tanta facilidad, en distintas traducciones, en distintas versiones, que hoy tantos predicadores pueden recordarla. Hoy, gracias al Señor, múltiples iglesias recuerdan que tú has hablado a través de este texto. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente venimos a escuchar tu voz. Y nuevamente reiteramos, igual que el pueblo de Israel, nuestro compromiso a escucharla hoy y también a escucharla cotidianamente, porque ella es deleite para nosotros. Pero también a que nuestros corazones, que es donde se deposita nuestra voluntad, tenga la disposición, la voluntad de obedecerte todos los días. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu sabiduría. Llénanos de tu Santo Espíritu. Porque hoy más que nunca, Venezuela necesita de siervos que reflejen tu obediencia. Te pedimos, Señor, que nuevamente utilice estos labios inmundos para trazar adecuadamente tu palabra. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leerlo primero. Voy a recordar lo que él dijo y no lo busquen, pero en el Éxodo 19, del 5 al 6, él dice: si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ahí está el compromiso del pueblo, obediencia. Y este es el gran proyecto de Dios para con nosotros y que perdura hasta el día de hoy. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Les recuerdo que ese compromiso, a distinto de los compromisos humanos, perdura hasta el día de hoy. Eso entra mucho en coherencia con lo que podemos leer en Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, verso 6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Nuevamente Deuteronomios, allá en el capítulo 4, nos lo recuerda. Y nos recuerda principalmente que su obediencia tiene el propósito de construir una nación donde haya una gran calidad de relaciones de justicia. Y que esas relaciones de justicia sean inspiradoras a los demás pueblos. Porque Dios no escogió a Israel de manera caprichosa.
Dios es un Dios que lleva adelante un proyecto. Y el proyecto es de construir una nación santa. ¿Qué es finalmente una nación santa? Una nación donde disfruta de relaciones de alta calidad de justicia. Sin eso no vale la pena. Ese es el gran proyecto de Dios. El proyecto que se va a consolidar en el reino de los cielos, pero que empieza en cada uno de nosotros como iglesia. Pero esa era la principal vocación del pueblo de Israel en aquel entonces. Y nos recuerda Deuteronomio capítulo 4. Vamos con el verso 5. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra, donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Ahí está la función misionera. Lo repito, síguelo al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Ahí la obediencia al Señor tiene una capacidad misionera. No va dirigida solamente para ellos mismos, va dirigida a sus vecinos. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, y sigo leyendo, pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Ahí también nuestra obediencia proclama la cercanía de Dios con nosotros. Nuestras bendiciones proclaman que Dios está con nosotros. Por supuesto, bendición significa cuando nuestra vida está en coherencia con la voluntad de Dios. Por eso es que están las bienaventuranzas. Y en algunas versiones lo dicen los benditos. Y ese es el de verdadero significado de la bendición, que es lo que ocurría en el séptimo día. He aquí que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno de gran manera. ¿Por qué era bueno? Porque estaba en coherencia con su propósito. Y hoy el Señor nos bendice cuando nuestras vidas están en coherencia con sus propósitos. Somos bienaventurados cuando nuestras vidas están en coherencia con su voluntad. Por eso es que debemos acercarnos a Él para que aquí está un verbo muy reiterado, obediencia y enseñanza. Acercarnos a Él para que nos enseñe cuál es su voluntad para nosotros en el día de hoy. Porque nuestra obediencia, nuevamente reitero, testifica a los que nos ven. Por eso nuestra principal vocación es ser luz. Y como él le decía, creo que en otro sermón, ¿cuándo destacamos que hay luz? ¿Cuándo destacamos que Corpoelet no cumple? Cuando hay oscuridad. Si todo estuviese en luz, no hubiese nada. No se destacaría que estamos con carencia de electricidad. Precisamente en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas del mundo, es cuando más se debe destacar para nuestros vecinos la luz de Jesucristo, que habita en cada uno de nosotros. Y la otra exigencia, si seguimos leyendo, en el verso 9, pero cuidado, hay una advertencia en el verso 9.
Pero cuidado, porque la otra gran tendencia es el olvidar. Asegúrate de que nunca olvides lo que vistes con tus propios ojos. Yo desde que soy, o cuando era estudiante, me di cuenta que la mejor manera de no olvidar una lección es yo dando clase. Cuando usted da clase, usted se aprende la lección 2 o 3 veces. Bueno, por eso la segunda responsabilidad, la otra responsabilidad que tenemos como iglesia es la que sigue aquí. Asegúrate de que nunca olvides lo que viste con tus propios ojos y no dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y ahí va otra vez el verbo enseñar. Asegúrate de transmitirlas a tus hijas, a tus hijos y a tus nietos. Somos responsables de la próxima generación. Bajo nuestra responsabilidad también una responsabilidad pedagógica. Y una de las mejores maneras de no olvidar es aprender a enseñarlas. Es aprender a comunicarlas. Por eso, y esa es nuestra vocación sacerdotal. La vocación evangelizadora es una vocación sacerdotal. Me recuerda mucho cómo lo dice Deuteronomio en el capítulo 5, cuando habla de la vocación de Moisés como sacerdote, en el verso 4. En el monte el Señor te habló cara a cara desde en medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor. Hoy nosotros somos intermediarios entre el Señor y nuestro pueblo Venezuela. Y cuando dice la parte final, Él me habló a mí, el Señor nos ha hablado. Y la parte que hizo Moisés con el pueblo de Israel fue, y yo transmití tus palabras. Es decir, y la otra parte que me agrada, que no lo dice aquí, pero que reiteradamente hace Moisés, es interceder por su pueblo. Nuestra responsabilidad como sacerdote es interceder por nuestro pueblo y también enseñar, transmitir su palabra. Por supuesto que transmito su palabra en los que tengo más próximos, que es la palabra prójimo. ¿Quiénes son los que tengo más próximos? Pues mi familia. Por eso que aquí habla de hijos y nietos. Pero mi responsabilidad es en Jerusalén, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta los confines de la tierra. Esa vocación sacerdotal es nuestra responsabilidad hasta que regresemos a su presencia. Amén. La de interceder por nuestro pueblo y la de transmitir su palabra. Esa es la alianza que el Señor establece con nosotros. Porque eso de que nos va a constituir en sacerdote no es en futuro. Los verbos están conjugados en presente. Es un compromiso vigente, que simplemente lo que hacemos es reactualizar. Ahora, les invito un poco a ir a Números. Números, capítulo 13. Ahí vamos a ver por qué algunos entran y otros no entran a la tierra prometida. Y es un capítulo que realmente me habló mucho de lo que somos. Y menos mal que disfrutamos mucho de la misericordia del Señor. Vamos a leerlo desde el capítulo, inicialmente, lo vamos a leer todo, pero inicialmente vamos a leerlo desde el capítulo
17, tratando de llevar el tiempo. Capítulo 13, versos 17 hasta el verso 24. ¿Todo lo tiene? Número capítulo 13, desde el verso 17 hasta el verso 24. Número capítulo 13, desde el verso 17 hasta el verso 24. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentran. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, cerca de Lebot Hamá. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía Ahisamach, Sesair y Talmai, todos descendientes de Anat. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Suá. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarla en un palo entre dos. También llevaron muestras de granada e higos a ese lugar. Se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Bueno, el que realiza esta inspección, que está en el verso 16, uno de ellos es Josué. Y aquí se le designa una tarea específica. ¿Cuál era la tarea? De visualizar todo lo que había dentro de la tierra prometida. Dentro de la tarea específica, una de las grandes cualidades que tiene este texto es que la tarea es bien específica. Y para especificarla hace una serie de preguntas, que son las que detallan las expectativas de lo que desean conseguir la información. Es lo que se llama hoy, en poquitas palabras, una inteligencia militar. Es tratar de buscar información para ver cómo está el asunto. Y ellos lo que intentan es cumplir su tarea. Y la hacen muy bien, porque no es solamente la transmiten de manera oral, sino tal como se les indicó, traen muestras para que la gente vea. Ahora viene la otra parte, que es el reporte. Que por cierto, esto va muy en consonancia con lo que es la responsabilidad. La responsabilidad no es otra cosa que dar respuestas concretas a un compromiso. Aquí tanto Caleb como Josué se les estableció una tarea y la cumplieron a cabalidad. Y después de cumplirla, no solamente trajeron muestras, sino que también rindieron cuentas. Es la otra faceta de la responsabilidad. Cumplir tu tarea tal cual como se te fue encomendada, pero también rendir cuentas. Vamos a seguir leyendo desde el verso 25 hasta el verso 29,
que es cuando ellos reportan. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anat. Los amalecitas viven en el Neguev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Muy bien. Allí la cosa, hasta la primera parte estaba muy buena. Después la segunda parte era donde los israelitas dijeron, ay, ay, ay. Cuando dicen, hasta vimos gigantes. Ahí es donde se les puso el mundo chiquitico. Y ahí es donde su fe fue probada. Porque el Señor no nos va a dar responsabilidades sin pruebas. Los que entraron a la tierra prometida iban a tener, como hemos dicho, una gran responsabilidad. Tenían que tener la capacidad de responder al compromiso. Pero el Señor los prueba. ¿Y cómo el Señor los prueba? En situaciones fáciles. No, en situaciones desafiantes. El Señor no probó a Moisés allá en los grandes imperios egipcios. Lo lleva a ser pastor de ovejas en medio del desierto. Y el contexto en que se encuentra aquí el pueblo de Israel tampoco es un contexto de mucho confort. Es un contexto del desierto. Pero donde han visto el poder de Dios. Precisamente es en medio de las debilidades, en medio de nuestra fragilidad, es donde debemos sentir el poder de Dios. Cada uno de nosotros debe sentir su propio desierto para poder vislumbrar el poder de Dios en nuestras vidas. Sin desierto no puedo disfrutar del poder de Dios. Por eso es que Pablo decía que se vanagloriaba en sus propias debilidades. Porque a través de las debilidades es que podía disfrutar del poder de Dios. Ahora, lo lamentable es lo que viene, lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos en Josué y Caleb que a pesar de ese amedrantamiento ante los gigantes, Él les da ánimo. Y eso es lo que vemos en el verso 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos, enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Y esa es la capacidad del liderazgo. El liderazgo no se amilana ante las dificultades. Y menos el liderazgo que está dirigido por el poder del Espíritu. Es como le dijo Moisés y lo que acabamos de contar, de lo que acabamos de cantar. Yo lucharé por ustedes y ustedes estarán afanados, estarán llenos de ansiedad. Así dice en el capítulo 14. Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Yo
como dice en algún salmo, yo he confiado en el poder del Señor. Y eso es lo que ha confiado Caleb y Josué. Pero ¿cuál fue la reacción de la mayoría? En el verso 31 hasta el 33. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesaron y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Ahí está otra vez el pesimismo. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta habían gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes, y así nos miraban ellos. ¿Cómo se siente el pueblo de Israel aquí? Se siente devaluado. Se siente como un pequeñito saltamontes. Y distorsionan todo lo que el líder les ha dicho. Distorsionan todo el informe, o distorsionan gran parte del contenido del informe de Caleb y de Josué, producto de su propia inseguridad. Y extienden delante de todo el pueblo el pesimismo. Extienden delante de todo el pueblo la falta de fe. Y lo lamentable, lo que ocurre después de eso, es la rebelión. Sigamos en el verso 14. Perdón, en el capítulo 14. Entre los versos 1 y 4. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Imagínense ustedes, mayor llantén. Toda la noche llorando. Toda la noche depresiva. Porque tenían miedo. Porque no confiaban en el poder de Dios. Se les había olvidado la nube que los había acompañado en el desierto durante el día. Y se les había olvidado la lengua de fuego que le acompañaba durante la noche. Por eso es malo olvidar nuestras propias historias de cómo el Señor nos ha provisto, de cómo el Señor nos ha sanado, de cómo el Señor ha demostrado su poder en nuestra cotidianidad. Es en las crisis donde debemos recordar. Precisamente, la rebelión llega porque olvido. La rebelión llega porque dejamos que así Satanás devalúe nuestra presencia. Porque el Señor nos ha reevaluado. Nos ha constituido en sacerdotes, y eso no es poquita cosa. Y Él dijo que conjuntamente con nosotros tenía autoridad, potestad, inclusive sobre Hades. En el nombre del Señor tenemos poder para vencer. Y aún en circunstancias tan difíciles, siempre me recuerdo a Jesús delante de Pilato. Ninguna potestad te ha sido dada, si primero no te es dada, primero por mi Padre. Así era su sometimiento. Y eso lamentablemente no lo vimos en el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel traiciona esa vocación misionera. Y en Hebreo nos recuerda que nosotros no debemos traicionarlo, porque no nos van a tratar de la misma manera. Fíjense, sus voces se elevaron en una gran potestad contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla?
a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como motín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Una guará. Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos en el desierto, quieren regresar a la esclavitud. Eso sí es lamentable, que después de presenciar el poder de Dios, regresar a la esclavitud del pecado. Y esa bendita expresión venezolana que ojalá no se transmita entre nosotros: éramos felices y no lo sabíamos. Eso se llama nostalgia. Y la nostalgia es pecado, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos de acuerdo a sus propósitos. Precisamente ahí donde está la bendición. Si estamos dentro de una crisis es porque el Señor lo ha permitido. Y debemos asumir la misma actitud de Jesús delante de Pilato. Ninguna potestad te hubiese sido dada si primero no estés dada del Padre. Esa seguridad, esa certeza es la que el Señor quiere vernos hoy. No esta inseguridad, no esta baja de autoestima, no esta nostalgia que éramos felices y no lo sabíamos. Precisamente nosotros somos un pueblo que está llamado a construir esperanza dentro de la desesperanza. Fíjense lo que ocurre en los versos siguientes, lo que hacen los profetas, los sacerdotes, los verdaderos sacerdotes. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jephonet, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. Fíjate con qué certeza hablan los hijos de Dios. Con qué certeza hablan de sus bendiciones. Y con qué certeza hablan de que esas bendiciones vendrán si le obedecemos. Porque seremos benditos en la medida en que nuestra vida se haga coherente con la voluntad de Dios. Eso es bendición, eso es bienaventuranza. No importa lo que podamos ver, nosotros contamos con la bendición del Señor. Y ahí es donde viene la exhortación y el papel de sacerdote. En el verso 9: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presas indefensas. Así debemos ver las dificultades. Porque en Cristo somos más que vencedores. Ellos no tienen la protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Hermanos, no hay nada que temer. Lamentablemente, y está el sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir, y ahí viene el martirio del profeta: el pueblo no respondió al llamado del profeta. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Y ahí intervino la presencia del Señor. En este caso no se consumó el martirio. A veces no ocurre, pero hay que llevar el riesgo.
el riesgo de decirle a las personas cuál es la voluntad del Señor, así no sea simpático. Y lamentablemente aquí el Señor no intervino para alabarles, no intervino para protegerles, sino para exhortarles y sancionarles. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré en una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Sin embargo, ante esta sentencia, el profeta o el sacerdote tuvo compasión. Y es la intervención pueden verlo, no lo vamos a leer, esperemos hasta las 10:30, ¿no? Tenemos 5 minutos. Pero lo que sigue es la intervención o la intercesión de parte del sacerdote, desde el verso 13 hasta el verso 19. Pero lamentablemente, la paga del pecado es muerte, y el Señor es un Dios de justicia, no cree en la impunidad. Lamentablemente esta generación fue sancionada. Le voy a leer ya para terminar el verso 20 en adelante. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Cuidado, hermanos. Cuidado con rehusar escuchar la voz de Dios. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del mar. Aquí vemos cómo se premia al siervo que cumple su tarea, pero también cómo se sanciona a aquel que no cumple su responsabilidad. Y para terminar, hermanos, quiere el Señor que nos dé el poder de cumplir nuestro compromiso con Él. Y recordemos nuevamente su compromiso con Él. Lucas, capítulo 4. Verso 17 hasta el verso 19. Y con esto termino. Lucas capítulo 4, verso 17 hasta el 19. Este es uno de los versos que más me agrada. Aquí aclara con pelos y señales cuál es nuestra tarea a cumplir. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque nos ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y a pesar de toda la crisis que veamos,
que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que seamos fieles. Ayúdanos, Señor, a construir fidelidad para contigo donde tú nos has tocado, donde cada uno de nosotros le ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, a construir miradas de fidelidad, que los demás puedan ver en nosotros la fidelidad a ti y que a través de ella podamos ser inspiradores de tu obediencia. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, que llenes a tu pueblo de sabiduría, que nos llenes de la vocación de reconstruir, de construir los muros de la educación, de reconstruir los muros de la salud pública, de reconstruir todos los muros de esta carencia de gestión pública, desde los modestos proyectos que hagamos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestro hogar. Esos muros comienzan a construirse en cada uno de esos espacios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús.